A estas alturas, hermanos, todos deben estar informados con certeza de la terrible masacre que se produjo en la iglesia de la Anunciación, en la ciudad de Minneapolis, en los Estados Unidos, el día miércoles 27 de agosto. 20 víctimas, 2 niñitos, uno de 8 y otro de 10 años, que estaban en misa mientras celebraban el inicio de las clases en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y 14 otros niños heridos gravemente y el resto adultos, atacados por un desquiciado transgénero que bloqueó la puerta trasera de la iglesia para que la gente no pudiera salir y disparó a través de los vitrales y luego se suicidó. Esta tragedia obviamente ha suscitado una ola de respuestas y de sorpresa e indignación, y hay dos cosas que me han llamado la atención y que creo que es importante aclarar, ¿no? La primera es que obviamente la agresividad de personas que están mal de la cabeza, y eso incluye a muchas de las personas, si no a todas las personas que tienen disforia de género, los niveles de agresividad, de autoagresividad, de depresión, de odio a sí mismo, están corroborados, solamente que políticamente no es correcto decir que esto es así, porque de lo que se trata es de normalizar a las personas transgénero en vez de tratar de ayudarlas. Y no es la primera persona responsable de un tiroteo masivo que se identifica como transgénero. De hecho, al menos 6 personas transgénero son responsables de este tipo de ataques en los últimos 4 años en los Estados Unidos. Pero la prensa habitual, la prensa usual, no quiere mencionarlo. Y eso revela el problema real de las personas que están mal de la cabeza, que tienen problemas mentales. El tiroteo en Arizona que casi mata a la congresista Gifford, o el de Sandy Hook, que ha sido el peor de todos, asesinando a niñitos, a un grupo muy grande de niñitos que estaban en kindergarten y en primer grado. Son personas que están mal de la cabeza. Entonces hay un problema que tiene que ver con las personas que tienen problemas mentales y que en Estados Unidos no son tratadas suficientemente. ¿Por qué? Porque esta idea de que la libertad individual tiene que ser respetada hace casi imposible que un adulto que tiene problemas mentales serios sea internado. Cuando ustedes van a las ciudades y ven a muchas de las personas que están sin techo, van a ver personas con serios problemas mentales que son una amenaza en la ciudad. Y estas personas no pueden ser internadas porque supuestamente se requiere de su consentimiento. Pero alguien que está mal de la cabeza, ¿cómo va a poder consentir? ¿No? Pero los sectores más liberales ponen el acento en el control de las armas. En general, las personas con sentido común no se oponen a que existan leyes más restrictivas para la adquisición de armas en Estados Unidos, que es extremadamente fácil. Y lo es porque hay que entender que en Estados Unidos existe una cultura de las armas, porque la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el derecho a portar armas. Esto no existe en ningún otro país, que no solamente exista consagrada en la Constitución el derecho a portar armas, sino que sea la segunda enmienda después de la primera, que es el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, todas esas contenidas en la primera enmienda. Pero es posible llegar a un consenso sobre el control de las armas. Ese es el primer problema, y quienes han estado impulsando solamente el tema de control de armas han estado además atacando a los que hemos venido apuntando que hay un problema mental serio, especialmente con personas transgénero, que a esas personas se las estaba alentando a seguir adelante y diciéndoles: tú estás bien, lo que tú quieres es correcto, contra toda la ciencia existente hasta ahora. El segundo problema es un problema más profundo, y es el número de personas que
se han estado burlando, especialmente, incluyendo a personajes importantes como el gobernador de California, que se llama Gavin Newsom. Es un demócrata extremadamente liberal que tiene aspiraciones presidenciales y que se burló en X, en el antiguo Twitter, de una persona que decía: por favor, elevemos oraciones por las víctimas y por estos niños. Y el comentario de Newsom fue: ¿de qué sirve si los niños estaban literalmente rezando? Estaban efectivamente en misa, en medio de la misa, en la homilia, cuando este miserable disparó, mató a 2, hirió a otras 17 personas, ¿no? Entonces, obviamente, esto ha llevado a que muchas personas en redes sociales, por ejemplo, hayan comentado: ¿cómo puedo creer en un Dios que permite que suceda esta catástrofe? Y volvemos otra vez al tema ya extendido, al tema complejo de lo que significa el desafío de explicar cómo puede el Señor permitir que pasen cosas malas a gente buena o a gente inocente. No es algo que voy a resolver acá. Yo he dedicado muchos puntos de vista anteriores a este tema, pero es importante entender que nosotros creemos en un Dios que conoce infinitamente más de lo que nosotros conocemos, y que es un Dios que nosotros podríamos de alguna manera agredir, quejarnos de Él, si no fuera un Dios que ha sufrido la peor de las muertes en la cruz, para decir: yo acompaño esos momentos de sufrimiento. Jesús crucificado estaba ahí con esos niños. Y estaba en esos niños cuando una persona hizo ejercicio de su libertad. No fue Dios el que hizo eso. Fue Dios que nos dio a ti y a mí la libertad de poder aceptarlo o no y respetar esa libertad, incluso en aquellas personas que hacen daño a otras. Entonces, aquí entramos en un misterio que se explica obviamente desde la perspectiva de la fe, y que las personas que no tienen fe no van a poder explicarla ni entenderla, pero por lo menos sí pueden entender la lógica de quienes tenemos fe, y de entender de que Jesucristo sufre con ellos, y que en el contexto del plan de Dios todo sucede para bien de las personas que aman a Dios. Y se los digo, hermanos, porque ya hay historias de conversión, de testimonios. Estamos solamente a 48 horas de este horror, a menos de 48 horas, hoy que les hablo. Y sin embargo ya hay personas que están diciendo: el ejemplo de estos niñitos heridos, las palabras de amor, de generosidad, de perdón de los padres de familia, han demostrado la cantidad de bien que sale de este mal horroroso que le ha costado la vida a 2 angelitos. Pero es importante que entendamos que la burla en contra de la oración que hemos visto en numerosas personas, ¿no? James Saki, por ejemplo, esta mujer que fue portavoz oficial de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden, que se supone que es un presidente católico, que diga: rezar no sirve para nada, ya estoy cansada de que la gente diga recemos, demuestra esta hostilidad creciente a la religión, ante la cual nosotros tenemos que responder. A los Gavin Newsoms del mundo, a las James Saki del mundo, orando más para que nuestro testimonio, no nuestras batallas, sean las que convenzan sobre el auténtico poder de la oración. Que tengas un buen día.